acerca de lo compuesto en la semana 13, acerca de la violencia y todo lo derivado a la misma. En esas clases me sentí muy pensativa porque hablamos de los tipos de violencia como la directa, la estructural y la cultural. Y mediante esas se clasificaban las necesidades identitarias de libertad, bienestar y supervivencia. La violencia directa, a mi parecer, es la que se manifiesta ya físico o psicológicamente con el objetivo de reprimir a la persona. En la estructural considero que también siguen existiendo estos como una justificación mediante las ideologías y el patriarcado, heterosis-norma y la cultura heterosexual, porque se impide la libertad de elegir nuestras propias decisiones, por lo que se podría decir que estamos en una forma de dominación. Y en la cultural se tiene que ver aquí la religión, la ideología, el lenguaje. Aquí también se considera que se normalizan las opresiones anteriores, así como también, por otro lado, la violencia es una respuesta ante los fenómenos sociales, además que está en juego las relaciones de poder injustas, aunque también considero que como trabajadores sociales debemos estar alertas a todo tipo de origen de violencia en todos los aspectos, así como también identificar a los agresores, víctimas y espectadores. Como trabajadores sociales debemos concientizar de que existen por varias consecuencias el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, porque es una etapa donde más se desarrolla este pensamiento cognitivo, por lo que hablamos de un factor biopsicosocial que se provoca y se origina de las mismas. Añadiendo lo anterior, vimos varios términos desglosados de la violencia, que de ahí se determina el término víctima, en el cual no solo es la persona, sino también puede ser el círculo familiar, así como también es importante recalcar que se provoca la pérdida de los derechos humanos, y si se pierde un derecho se pueden perder varios, por lo que los derechos son interdependientes. Antes se conocía que existían tipos de víctimas, como la víctima colectiva, que como su nombre dice lo va hacia un grupo de personas que por su rasgo o identidad son violentadas, como por ejemplo los nazis con los judíos, los gitanos, la población LGBT, pueblos indígenas, entre otros. Así como también me parece interesante el término victimología, que se divide en 3 posiciones. En la posición 1 describe al ser humano que necesita cuidado, es decir, un ser dependiente, y también se entiende que sufren mucho y debido a una enfermedad pueden fallecer, y también se espera que van a fallecer y se entienden que están sufriendo una enfermedad grave. En la posición número 2 sufren por una experiencia traumática que también depende y se origina de la sociedad, pero en ella se respeta la calidad de víctima y se la reconoce como una víctima sin ser cuestionada, como en el caso de la madre de María Bernal. En la tercera posición me pareció la más indignante, porque aquí no se reconoce a las personas que sufren, es como si no existiera el ser humano llamado víctima. Además, aquí también entra la justificación por las que se tortura a las personas. En el duelo se busca afrontar la pérdida, así como también crear un espacio de personas que vivieron la violencia con el fin de expresarse y desenvolverse mediante sus experiencias, con el fin de cerrar el dolor del hecho traumático. Aquí el trabajador social debe actuar como un líder en el duelo. Además, es importante detectar la pérdida de las creencias básicas como son el autoestima. La víctima también se echa la culpa, además que no cree en los seres humanos ni en el Estado, y también puede echar la culpa a su propia religión. En estos momentos el trabajador social tiene que ser muy empático en su decisión, porque pasa por una afectación cognitiva muy grave.